A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. Este año nuevo viene marcado por muchas expectativas a nivel político, económico y social. Distintos actores de la sociedad civil, del sector empresarial y de las organizaciones políticas tratan de definir escenarios que les permitan tomar decisiones. Disputas entre el Ejecutivo, Legislativo y el Consejo de Participación Ciudadana, el paro nacional y la pérdida de legitimidad de las instituciones marcaron el año 2022. Algunos temas coyunturales irrumpieron en la opinión pública, evidenciando ciertas debilidades en la gestión de diferentes instituciones. Y ante esto, el gobierno nacional ha decidido aprovechar las elecciones locales de febrero para impulsar una consulta popular, misma que busca el apoyo de la ciudadanía ante su incapacidad de lograr acuerdos legislativos. Este 2023 será el año donde el gobierno tratará de marcar el pulso político a través de la consulta popular y esperando que esta quizá permita apuntalar a sus candidatos a alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales. Y a pesar de que esto parecería ser una tarea fácil, en realidad dependerá de su habilidad de reponerse a un 80% de desaprobación de su gestión. Para hablar de las perspectivas políticas para este año 2023, he invitado a Pedro Donoso, consultor político y director de la firma Incare. Muchas gracias, Pedro, por acompañarme. Gracias por la invitación. Pedro es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, abogado de los tribunales y doctor en jurisprudencia, especializado en procesos de sensibilidad social. Tiene amplia experiencia como consultor en temas de política pública y actores de la economía real y social. Se ha desempeñado como asesor ministerial en el manejo político y como asesor parlamentario también. En Ecuador también ha administrado con éxito varias crisis reputacionales en el ámbito privado, organizaciones sin fines de lucro e industrias de mediano y alto impacto. Ha preparado a varios ejecutivos en el manejo de crisis y también en cabildeo político. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Pedro. Para mí realmente es un honor que nos hayas dado el tiempo para estar aquí. No, por favor. Vamos directo a las preguntas y quiero empezar por la aprobación de la gestión del Ejecutivo. Recalco que la opinión que hice al inicio sí es una opinión personal. Y después de un exitoso plan que vimos, entre comillas, quizá, no quiero decir que puedo estar sesgada en esta opinión, pero vemos otros temas como la crisis carcelaria, la inseguridad o las disputas con el Legislativo que han afectado la imagen del Poder Ejecutivo. Y esto nos ha afectado a todos. Esto ha generado que las iniciativas del gobierno se direccionen a través de otros mecanismos como lo que vamos a tener ahora, la consulta popular, que será igual en febrero. No sé si coincides o no con esta lectura sobre las acciones del Ejecutivo. ¿Crees que a la larga tengamos una especie de democracia plebiscitaria? Que esto será hasta el año 2025. Primero, gracias por la invitación, Marjorie. Encantado de estar acá. Creo que es muy complejo como definir los escenarios o el futuro que puede, tomar el Ejecutivo. Yo creo que lo primero es analizar lo que fue este 2022, ¿no es cierto?, brevemente. Y yo creo que la cifra que nos da como el sentido que más se desarrolló en el 2022 fue el pesimismo, ¿no? Es decir, todas las cifras, nos establecen que ese fue como el patrón. Y a la larga, del 2022 se cerró con 9 de cada 10 ecuatorianos pesimistas del presente, ¿no? Eso es inédito, ¿no es cierto?, a pesar de que ya el 2021, en abril, datos nos daba una cifra medianamente similar, 8 de cada 10, pero una vez que llegó Guillermo Lasso al poder, logró bajar, no sé si consciente o inconscientemente, ese pesimismo a 4 de cada 10 en agosto. Sin embargo, el 2022, ¿no es cierto?, se disparó esa cifra y es un año caracterizado por el altísimo pesimismo presente y futuro, ¿no?
Es interesante la apuesta que hace el Ejecutivo, no por eso es menos riesgosa, ¿no es cierto?, de determinar quizás una lógica y una, digamos, operación política plebiscitaria, pero eso recae finalmente en que tienes que controlar algo que no puedes controlar finalmente, que son las urnas, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino la alta expectativa que puede generar. Yo creo que eso es lo que un poco nos determina la consulta popular que se desarrollará en febrero, ¿no es cierto? Es algo que el Ejecutivo no puede controlar, ni el sí ni el no finalmente, porque además está creando una campaña alrededor de que la consulta popular puede resolver los problemas estructurales, sobre todo inseguridad, y todos sabemos que no es así, ¿no? ¿Todos sabemos que no es así? ¿O hay gente que quizás capaz que en Carondelet no sabe, capaz que en Carondelet, digamos, no saben, pero claro, de una u otra manera eso es lo complejo, porque ahí quizás el escenario menos grave para el Ejecutivo es que pierda la consulta, y usted va a decir, no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, porque si gana la consulta, la expectativa crece. Y el 6 de febrero la gente iba a empezar a exigir, ¿no es cierto?, que no haya delincuencia, que no haya sicariatos, que no le roben en el bus, porque usted, señor gobierno, ¿no es cierto?, me dijo que si votaba sí en la consulta, el problema de la inseguridad se iba a resolver. Y el Ejecutivo se ha caracterizado siempre por ser un mal administrador de la expectativa, ¿no? Lo hemos visto en muchísimos casos. Guillermo Lasso anunciando que se acabó la pandemia, meses después tenemos que volver a usar las mascarillas, la visa Schengen, el tratado de libre comercio con México, por ejemplo. Es decir, es un gobierno, ¿no es cierto?, que en la arena de la expectativa no le va bien y no logra entender ese fenómeno, y eso es riesgoso cuando haces política. Claro que sí. Y desde el año pasado hemos conversado con algunos expertos sobre las consecuencias de este gobierno de minoría, y en la Asamblea pues tenemos estas mayorías móviles que se han hecho presentes en temas relacionados como el veto parcial a la ley de comunicación, también la ley orgánica de transformación digital y audiovisual fue importante, o la fallida moción de destitución en contra de alguien que se le probó el incumplimiento, digamos, de las obligaciones que tenemos los legisladores, como la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Y desde inicios del gobierno están pendientes leyes claves para esta administración, como la reforma laboral, que ya debió haber sido debatida, una nueva ley de inversiones y reformas a la ley de hidrocarburos y minería, y también en función de que puedan cumplir lo que han dicho. ¿Y en cuál de estas leyes crees que el gobierno también se podría estar jugando su capital político? Y también mi pregunta sería si crees que pues debería intentar impulsarse a través del legislativo, o pues eventualmente, usando estas prácticas, hacer otra consulta popular quizá. Pues ya lo anunció el ministro de Gobierno, ¿no? El ministro de Gobierno. Sí, pero no terminamos una, y entonces tú dices, ¿por qué no hicieron una bien hecha desde el inicio? Expectativa otra vez, digamos, del mal manejo de la expectativa, ¿no? Es decir, no salimos de un proceso eleccionario, anunciamos otro proceso eleccionario, no sabemos si es que los resultados del primer proceso eleccionario harán que el gobierno se eche para atrás y no lance un nuevo proceso eleccionario, y eso es grave. Y es grave finalmente porque, yo regreso a la cifra que lancé, 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sienten pesimistas del presente, y hay que sumar una nueva cifra que nos da perfiles de opinión, ¿no es cierto?, de esta última encuesta. Solo 1 de cada 10 cree en el Estado. Entonces tienes ahí una ecuación que es bastante compleja: alto pesimismo, poca credibilidad en las instituciones estatales. Esto va a provocar de una u otra manera, ¿no es cierto?, que las tensiones sociales, porque la política es, ¿no es cierto?, el arte de administrar esas tensiones, tengan que administrarse desde otro ámbito, desde otro lado. Usualmente es la periferia, usualmente puede ser la violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el momento en que el Estado no cobra credibilidad, hay un altísimo pesimismo, no importa el proceso plebiscitario que escojas finalmente, hay una alta probabilidad de que pierdas, y así ganes, ¿no es cierto?, vas a tener que cumplir esa expectativa. Entonces, de una u otra manera es súper interesante cómo se van manejando las dinámicas, ¿no es cierto?, un ejecutivo que señala al legislativo como culpable de la oposición, ¿no es cierto? De una u otra manera es súper curioso, porque si pones sobre la mesa los elementos, por ejemplo, 1 año y medio sin reglamento de la ley de tránsito, ¿no? ¿Competencia de quién es? Del Ejecutivo. Pero además eso demuestra la desinstitucionalización que estamos viviendo. Ya hay varios argumentos que en realidad pudieron haberse corregidos a través de decreto y no se han hecho. Totalmente de acuerdo. Y entonces, si existe la posibilidad, alta posibilidad, de que pues no sea favorable la consulta, simplemente uno nos da la ciudadanía, y para utilizar términos seculares, están quemando tiempo de alguna manera, porque el que no cumplan y la obligación de que cumplan esa expectativa también nos queda en la incógnita, porque no cumplió las ofertas de campaña. Entonces, si no cumplió las ofertas de campaña, ¿qué nos dice que sí va a cumplir? Bueno, esto sería un mandato popular, sin duda, pero
¿qué puede esperar la ciudadanía realmente? Nosotros hablamos de que generan expectativa, ok. Queremos decirle a la ciudadanía cuál debe ser la real expectativa que debe tener. ¿Qué le decimos? Digamos, me quedo casi sin palabras cuando tengo que responder esa pregunta, ¿no es cierto? Que eso es un poco lo complejo, porque es, además de apostarle a un proceso eleccionario mucho más complejo que lo habitual, porque es un proceso eleccionario sobre otro proceso eleccionario, ¿no? Entonces, complejiza mucho más del escenario, ¿no? Creo que de una u otra manera el Ejecutivo, si quiere ganar tiempo, como usted bien dice, ¿no es cierto?, en mi criterio se equivocaría de estrategia, porque uno puede ganar tiempo cuando estás en el último año, en los últimos 6 meses. Es decir, la gran pregunta es, ¿para qué ganar tiempo? Si a la larga no estás resolviendo los problemas, ¿no es cierto?, casi irresolubles que tiene el Ecuador, ¿no? Y hay que volverse finalmente a las cifras. Me gusta hablar a mí mucho con cifras, ¿no es cierto? El gobierno nacional, ¿no es cierto?, cierra un año en donde a junio, y esto lo dice el Observatorio de Gasto Público, tenía menos del 40% de ejecución presupuestaria. Sí, claro. Cierra el año, por ejemplo, con un Ministerio de Energía con menos del 30% de su ejecución presupuestaria. El Ministerio de Salud, que tiene un plan, ¿no es cierto?, de infraestructura y de dotación de medicamentos en los hospitales, que tiene 39 millones de dólares, solo había ejecutado a octubre 1.5 millones de dólares. Esto es, digamos, cifras de primicias, ¿no es cierto?, del portal digital. Entonces, de una u otra manera, ¿de qué te sirve ganar tiempo si no hay, digamos, gobernanza y gobernabilidad? Gobernanza para ejecutar los planes, programas y proyectos, es decir, la política pública, y gobernabilidad para establecer estas tensiones sociales y que haya equilibrio finalmente en el desenvolvimiento y el desarrollo de la democracia. Pedro, y la Asamblea Nacional también acusa un desgaste de su imagen, mismo que pues no ha podido restablecerse en este año. Y si bien es cierto, el Poder Legislativo y los partidos políticos son las instituciones con menos credibilidad, no solo en nuestro país, realmente la actual legislatura, debo hacer también un análisis claro, ha dejado mucho que desear, principalmente escándalos de corrupción, disputas internas inútiles y la discusión de resoluciones que nada corrigen los problemas que tiene el país y más bien molestan a la ciudadanía. Y esto hay que sumar la fragmentación de la Asamblea, la falta de cohesión dentro de cada uno de los bloques y una nueva elección de autoridades que ya viene ahora en mayo. ¿Crees que la situación actual de la Asamblea es la que apuntala la consulta del presidente a través de la pregunta 3, que habla sobre la reducción de asambleístas? Además, ¿te parece que esta pregunta es responsable con la representatividad del país? Tenemos que hacer un análisis de lo macro a lo micro, ¿no es cierto? El problema finalmente del Ecuador es, como yo decía en la cifra de perfiles de opinión, ¿no es cierto?, 1 de cada 10 cree en el Estado. Entonces, si nosotros hacemos una radiografía, tenemos 5 poderes del Estado, ¿no es cierto?, de las cuales 4 están en crisis y 4 en crisis de interfunciones. Es decir, la justicia acusa al Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana a la legislatura, es decir, hay un proceso de desinstitucionalización muy profundo. ¿Qué provoca esto? Por ejemplo, que el 70% de las autoridades de control de la Función de Transparencia y Control Social no tengan designados titulares. Es decir, vamos más de 1 año y medio con un presidente del Consejo de la Judicatura encargado, más de, no sé, 8 meses con un superintendente de bancos encargado. Eso, digamos, merma muchísimo la institucionalidad. Con referencia al tema de la pregunta, digamos, yo creo que no hay ninguna base técnica lógica de la reducción de asambleístas. Eso es, digamos, demagogia pura, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la evidencia que yo tengo que presentar? El Ecuador está en el puesto 15 de más asambleístas por número de habitantes, ¿no? Es decir, estamos en el puesto 15. Si eso mejoraría, es decir, si tener menos asambleístas mejoraría la democracia, esto quiere decir, por ejemplo, que el Uruguay, ¿no es cierto?, no tendría una democracia sólida y que Venezuela tendría mucho mejor democracia finalmente que el Uruguay, ¿no? Aquí tengo las cifras, es decir, Uruguay tiene 37 asambleístas por cada millón de habitantes. El Ecuador tiene 15 asambleístas por cada millón de habitantes, perdón, 7 asambleístas por cada millón de habitantes y Venezuela tiene 6 por cada millón de habitantes. Es decir, técnicamente no hay ninguna justificación, seguramente políticamente puede haber. Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? Se aprovecha quizá de la débil imagen de la institución, pues para ver si consigue apoyo en las demás preguntas de la consulta. Y nuestro sistema judicial también adolece no solo de una falta de confianza desde la ciudadanía, también se lo percibe como un órgano que carece de capacitación suficiente para el desempeño del cargo de jueces y fiscales. ¿Cuál es el principal reto del sistema de justicia en este año 2023, cuando tú bien dices que estamos atravesando una crisis institucional, interinstitucional, pues donde pues la calidad también de ciertos elementos dejan mucho que desear?
Yo creo que para mí la clave siempre es el alto pesimismo. Es decir, ahí el pesimismo para mí es la clave de todo. Es decir, si tienes una sociedad pesimista, es absolutamente normal, como consecuencia casi sociológica y antropológica, que haya desconfianza finalmente y que nadie crea en el Estado. ¿No es cierto? Aquí hay un grave problema, porque el Estado a la larga es el que te facilita la vida, finalmente. ¿No es cierto? Es, como decía un politólogo y sociólogo amigo, es el que te da, digamos, el que te da haciendo la transición, ¿no es cierto? Es decir, es el que te facilita y que te hace más, digamos, menos cara el proceso de vivir, ¿no es cierto? Es decir, si yo voy y tengo que, ¿no es cierto?, ajustar cuentas con un vecino, ¿no es cierto?, y entro en la violencia, ¿no es cierto?, eso involucra que él y yo tengamos una tensión. Para eso está el Estado. Pero el momento que tú no crees en el Estado, esas tensiones no desaparecen, sino que encuentran, ¿no es cierto?, un cauce. Y el problema del Ecuador es que nada está en su lugar ahorita. Y ese nada está en su lugar está buscando cauces. Va a llegar a un cauce en el que hay. Entonces, finalmente, ¿no es cierto?, la justicia, digamos, no sé si tenga específicamente algo que hacer, tiene muchísimo que hacer, evidentemente, pero no mejorará sus niveles de credibilidad si es que existe aún una ciudadanía altamente pesimista y que no tenga un referente de legitimidad y credibilidad. ¿Y no podría ser causa y efecto al mismo tiempo? Es decir, hablamos del pesimismo, pero ¿qué debemos hacer entonces? ¿Cuáles tienen que ser estos puntos de inflexión para generar optimismo? Sería, digamos, el antagónico en este caso, y pues ir luego mejorando la credibilidad en las instituciones, la legitimidad y demás, todo lo que viene de la mano. ¿No podríamos decir que es causa y efecto? Evidentemente es causa y efecto, evidentemente. Entonces, ¿dónde empezamos? Gobernabilidad y gobernanza. Es decir, ejecución de políticas públicas, ¿no es cierto? El tejido social en el Ecuador está roto, ¿no? Hay un informe de Migración de Panamá que dice que los ecuatorianos somos los segundos después de los venezolanos en atravesar la selva del Darién migrando ilegalmente, ¿no es cierto? Hay más de 200.000 ecuatorianos y ecuatorianas que han migrado de manera ilegal. Yo estuve, Pablo, personalmente en la selva del Darién. El día que yo estuve, 300 ecuatorianos cruzaron por ahí. Somos, digamos, la nacionalidad que más transita en esta zona, absolutamente vulnerable, expuestos a toda clase pues de mafias, de delincuencia, en fin, violaciones, accidentes, y hasta el momento en que yo estuve, que fue en noviembre de este año, desde enero, 17.500 ecuatorianos habían cruzado por este punto irregular, sabiendo que muchos de ellos después de cruzar son deportados en otros países, es decir, logran pasar eso y eso igual no les garantiza nada, ¿verdad? Tenemos, el Ejecutivo sabe estas cifras, nos sorprende que no hay ni siquiera puntos de atención, y ese, bueno, podría ser otro tema que podríamos conversar otro día, pero son temas que se solucionarán a largo plazo. El tema que tú nos comentas como más importante, que es la confianza, digamos, tener una expectativa positiva, también tiene el mismo ciclo, también es a largo plazo, o podemos generar puntos de anclaje en medio término. Yo diría que es a corto plazo, en tanto y en cuanto logres que la política pública empiece a resolver los problemas del tejido social. En el Ecuador el tejido social está roto, yo solo di un ejemplo, pero hay un montón, digamos, de evidencia que demuestra finalmente que el tejido social está quebrado. Más de 270 femicidios, ¿no es cierto? En la zona 8 matan a una persona cada 2 horas, es decir, no tengo yo que describir toda la situación social, ¿no es cierto? Claro. El pesimismo se deriva de la situación social que estamos viendo, pero sobre todo en mi criterio, ¿no es cierto?, de la falta de presencia del Estado y de inversión de ese Estado. No sirve de nada que el Estado esté presente si no hay inversión. Yo acabo de dar las cifras finalmente. Entonces, habría que empezar por ahí. Y además, no solo es del Ejecutivo, también son los gobiernos autónomos seccionales, ¿no es cierto? Menos del 30% de la ejecución presupuestaria también en el 2022. Entonces, hay ausencia del Estado en todos los niveles y eso provoca el pesimismo. Y nos hablas de los gobiernos seccionales y estamos entrando a una campaña electoral en este año. He podido observar que el arranque de esta campaña ha incluido varias estrategias, ¿verdad? Algunas centradas, por supuesto, en redes sociales, videos donde se muestra parte del plan de trabajo, otros en los que se justifica hasta el consumo de alcohol de un candidato, y otros hasta donde pues usan canciones de los 90 sin ningún sentido, ¿verdad? ¿Qué crees? Más bien es si crees que nuestros candidatos continúan haciendo énfasis en un discurso simple, en el show, y hasta en la urgencia de entrar en el debate, haciendo énfasis metiendo el dedo en la llaga, en lo que nos duele, en la percepción negativa. Esto
no ayuda al tema que estamos hablando, ¿no? Más bien genera más división y nos fracciona aún más y empeora el problema social que tenemos. Pues digamos, todo es estructural, ¿no es cierto? Es súper interesante, digamos, analizar también los fenómenos que están sucediendo en las seccionales. Yo leía igual una publicación del medio digital Primicias que dice que 123 de los candidatos que buscan la reelección, ¿no es cierto?, 95 lo buscan por otro partido del cual ganar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Ecuador es esta situación tragicómica en donde los partidos no tienen candidatos, los candidatos no tienen partidos y los candidatos y partidos no tienen ideología. Eso de por sí ya es complejo, ¿no es cierto? Porque provocan finalmente que el candidato no regrese a ver a su proceso de militancia ideológica y te ofrezca un TikTok, ¿no es cierto?, por sobre las propuestas de campaña o sobre la información, digamos, que está teniendo, ¿no? Entonces, es grave de una u otra manera el sustituir, digamos, la capacidad de análisis y sobre todo el subestimar al elector. El elector no es tonto y no es subestimable, ¿no es cierto? Muchas veces se cree que para llegar, digamos, a los jóvenes hay que enlatar finalmente contenidos en TikTok y no es así, digamos. Hay que primero conocer, ¿no es cierto? Hay que entender la diversidad que hay en la juventud, por ejemplo, y plantear soluciones a los problemas. Hablar de lo que hablan los jóvenes en la mesa del café, decimos nosotros, en la sobremesa, ¿no? Y eso de una u otra manera va a mejorar un poco la calidad de las propuestas. Y las narrativas sí son importantes en política, ya que estos mensajes que escuchamos le dan cuenta a la ciudadanía no solo a través de las emociones, sino que debería haber planes que transmitan la ideología que bien mencionamos, pues que ya aparentemente en muchos partidos políticos no existe. Y son capaces en su momento, sí, de cambiar el rumbo de una elección. Esto ocurrió en España en el 2004 o también lo hemos visto en España mismo en el 2021. ¿Cuál crees que es el mensaje que puede marcar la diferencia en unas elecciones, por ejemplo, para nuestra ciudad? Yo creo que el mensaje tiene que estar cargado con el cómo, ¿no? Es decir, en este país hay sobredosis de diagnósticos y muchísimos qué es, muy poco cómo, ¿no? Y la gente, como digo, el elector finalmente no es tonto y escruta, ¿no es cierto?, el cómo lo vas a hacer. Creo que un mensaje que tenga arraigado el cómo, ¿no es cierto?, y un mensaje finalmente que intente revertir este sentido de pesimismo y desesperanza, creo que puede calar finalmente. Para cerrar, Pedro, me gustaría que nos puedas dar un último mensaje sobre lo que le espera al país en este 2023 en la política y sobre todo dejar de ser pesimistas. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que el 2023, lamentablemente, ¿no es cierto?, no creo que sea un año mejor, ¿no es cierto?, ojalá me equivoque. Creo que el 2023 estará congelado por el proceso electoral, será un año partido por el proceso electoral, iniciará en mayo, ¿no es cierto?, y ojalá de una u otra manera nuestros gobernantes seccionales y nacionales entiendan finalmente que tienen que revertir esta situación del tejido social. Muchas gracias, Pedro. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. El año 2023 puede ser determinante para el gobierno. El éxito en la consulta popular no solo puede apalancar una nueva etapa de aceptación a su gestión, puede ser también el impulso a las candidaturas de su partido en estas elecciones seccionales y así generar una estructura política territorial quizá mejor que la que podrá tener en este momento. La política nunca es estática, es por esta razón que aparte de las perspectivas que nuestro invitado ya nos ha presentado, es necesario hacer un seguimiento continuo a la coyuntura política para tratar de entender el comportamiento de diferentes actores. Esperamos de nuestra clase política la madurez y el desprendimiento necesarios para alcanzar acuerdos más allá de las mayorías móviles que hemos tenido. Si bien la mayor parte de ecuatorianos son escépticos y hemos hablado del pesimismo, la esperanza es lo último que se pierde y ojalá este 2023 sea recordado como un año de consensos, estabilidad y crecimiento. Un abrazo y feliz año 2023 para todos nuestros televidentes. Soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.